En el día de hoy les traigo, como vieron en el título, mi resumen del año en lecturas del año 2022. Es decir, les voy a traer un breve como análisis y resumen de lo que fueron mis lecturas en el año que corre, que aún corre, porque estamos a 17, si no estoy mal, sí, 17 de diciembre, así que todavía quedan 2 semanas completitas como para que termine el año, pero yo ya lo estoy grabando porque, hombre precavido, vale por 2, y porque además me parece que si termino 1 o 2 libros más no van a afectar tanto. Estoy bastante seguro que la lectura que estoy haciendo ahora no va a afectar tanto a lo que es más conceptual de las categorías que fui anotando, que tengo todas anotadas acá en un cuadernito, como ven son bastantes, y también les voy a hablar un poquito de mis propósitos que me puse para este año, a ver cómo salieron, si los cumplí, y ya el siguiente video va a ser exclusivamente respecto a mis propósitos 2023, así que esténse atentes. Pero en principio, entonces, en el video de hoy les voy a contar cómo fue mi año en lecturas en 2022, y si cumplí mis propósitos, cuáles eran mis propósitos, si los cumplí más o menos, si están presentes. También hice como una pequeña búsqueda, un pequeño análisis, así que hay alguno que otro dato que no va a ser como de libros concretos, sino que por ejemplo tengo el promedio de páginas que tiene mi libro, los libros que leí, la cantidad de páginas totales, el promedio de puntuación, etcétera, como algunos datos también de color que completan también lo que fue mi año en lectura. Sin más dilación, entonces vamos a comenzar. Voy a empezar con el dato más abstracto, digamos, también. Es el más concreto de los que no son así concretos. La cantidad total de libros que leí en el año 2022 fue 34 libros. Esto hace 6 libros más que en el 2021, porque en el 2021 había leído 28, pero todavía 2 libros menos que en el año en el que más leí, que fue 2015, si no estoy mal, en el que había leído 36. Entonces son 2 libritos de diferencia, pero ya estoy bastante más cerca que el año pasado. Y la verdad que me pone bastante contento haber superado mi récord de lectura de 2021. En 2020 había leído 29 libros, en 2021 cayó un solo libro y esta vez ya repuntó con 6 libros de diferencia, y eso me pone contento porque me gusta mucho leer. La cantidad total de páginas que leí en el año 2022 es de 10.219, lo cual da un promedio de 300,56 páginas. Es decir, en promedio los libros que leía tenían 300 páginas con 56 medias páginas. 300 páginas y medio. Esto, bueno, evidentemente se ve, es un promedio, ¿no? Y se ve básicamente la cantidad de páginas totales dividido la cantidad de libros que leí, pero nos deja con que hay un libro que tiene más páginas y un libro que tiene menos. ¿Cuál es el libro más cortito que leí durante 2026? 2026. Nada que ver, ya estaba en otra. 2022 es Salpicaduras de Osvaldo Guevara, tiene 70 páginas exactas clavadas. Es un poemario, así que tenía bastante sentido que fuera el más corto, pero me sorprendió bastante que tengo otros 2 libros por debajo de 100 páginas. O sea, teniendo en cuenta que el promedio de páginas es 300,56, me sorprendió bastante posta el hecho de que hay 3 libros que tienen menos de 100. Y de hecho este es el único poemario. Es el único poemario que leí en general, me parece. Y los otros 2 son libros de narrativa, digamos, son novelas. Y el libro más largo que leí en el 2022 es Ciudades de Fuego, el tercer libro de la trilogía Fuego de Joana Marcus, que empieza con Ciudades de Humo y sigue con Ciudades de Ceniza. Este libro tiene 604 páginas, así que sí, ganó. Igualmente estuvo bastante peleado porque había unos cuantos con 500 y pico, con 590 y pico. Pero bueno, en este caso es el único que tiene más de 600 y que tiene 600 en general, así que este es el que se gana ese premio. Sigamos con un dato que yo sé que les va a interesar. ¿Cuál es el promedio de puntuación que le puse a mis libros en el año 2022? Tengo que decir que estoy bastante contento con comentarles que el promedio es de 6,83. Es decir, en la mayoría de los lugares estaría aprobado, porque si aprobas con 6, 6,83 es aprobado, y si aprobas con 7, bueno, te lo redondean a 7, 6,83, así que evidentemente es un 7. Y eso significa que tuve lecturas bastante satisfactorias, pero yo sé que también están esperando esto. ¿Cuál es el libro mejor y peor puntuado respectivamente? Para peor puntuado hay una respuesta clara, sin dudas. El libro peor puntuado de 2022 es Nacida bajo el signo de Aries, de Florencia Bonelli. También la tercera parte, pero esta vez la tercera parte de la trilogía Nacidas, que empieza con Nacida bajo el signo del Toro, sigue con Nacida bajo el signo, creo, de Acuario, y termina con Nacida bajo el fuego de Aries. Nada, esta trilogía ya saben que decayó totalmente. El primer libro me gustó, me interesó, ya lo conté varias veces, creo que hasta tienen reseña como completa, no sé si de la trilogía, pero sí, en Instagram había hecho una reseña, creo que de la trilogía entera, no sé si, igual, no quiero decir mal, no sé si es de la trilogía o de este libro, pero ya lo conté 1000 veces, la verdad que me parece que decayó muchísimo. Empezó como con muy interesante, con un planteo interesante, que era el de utilizar la astrología justamente para plantear a los personajes, que justo como yo me estaba metiendo mucho en el tema de la astrología, dije, es una re buena herramienta, y además yo había pensado que era una re buena herramienta y quería encontrar libros que estuvieran hechos de esa manera. Me gustó mucho el primero en ese sentido, pero me pareció que tenía muchas falencias que para nada se resolvieron en el segundo, sino que empeoraron. Y leí el tercero más que nada porque lo tenía, o sea, de haber sido de otra manera, no habría leído ni el segundo ni el tercero. El segundo por ahí sí, pero la verdad que ya el tercero era para haberlo abandonado antes de empezarlo. Y una vez empezado ya lo abandoné con todas las letras, los personajes son todos iguales. Rompe con básicamente su propio criterio, que era como justamente hacer que se note que la astrología hace que la gente sea distinta. No se notó nada. Decepcionado, decepcionadísimo. Podía pasar.
Tiene un 0, por si se estaban preguntando. La peor puntuación de mi 2022 es un 0 y se lo lleva este libro. Ahora, pero también, como les contaba, tenemos esta parte positiva. Mi promedio es bastante alto y tengo 6 libros que se ganaron el 10. Voy a pasar a contarles cuáles son. Primero tenemos La otra hija de Santiago La Rosa, que es un autor argentino. Fue un regalo de mi novio para mi cumpleaños y sí, también tiene un... O sea, tiene, no también, sino que es el primer libro que les estoy mostrando que tiene un 10 de puntuación. Después tenemos El olvido de Lucas Gómez Cano, que la verdad que me encantó, es un librazo, me pareció muy bonito. De hecho, ahora que lo dije en voz alta el apellido, creo que conozco una persona que también es Gómez Cano, que es docente de la UBA. Después voy a hacer mis averiguaciones, las averiguaciones pertinentes. En fin, pero sí, también tiene un 10, está marcado, es cortito. Este es uno de los libros que tenía menos de 100 páginas. Luego tenemos Casas vacías de Brenda Navarro, autora mexicana. Mucho autor latinoamericano en el top de libros con 10, me gusta. Una autora mexicana, el libro habla, bueno, de la perspectiva de dos madres que una pierde un hijo y la otra es la que lo secuestra. Y habla de feminismo, pero también habla de cómo la realidad de las mujeres y de cómo todo se va al traste. En fin. Muy bueno, recomiendo, muy profundo y para leerlo con tiempo y con calma. O sea, a pesar de que no es tan largo, porque no lo es, no sé cuántas páginas tiene en total, pero... Tiene 161 páginas, no es muy largo, pero la verdad que es para leerlo con calma, con detenimiento y para analizarlo bien. Luego tenemos el último libro latinoamericano del top, que es Un lugar guardado para algo de Luciana Cáncer. Me resultó muy gracioso porque además cuando lo saqué de la biblioteca para mostrárselos acá en el video, estaban como medio uno al lado del otro su mayoría. Luciana Cáncer nos cuenta su historia con la anorexia y un poco su historia de vida en general. Es una chica argentina, digamos, que vivía en Lobos, Buenos Aires, digamos un pueblo, bueno, bastante ciudad la verdad, pero en ese momento por ahí más pueblo, y su historia con la anorexia, con las relaciones amorosas, con las relaciones sexoafectivas, un poco también con su familia, un poco de todo. Es su historia, en fin, es su historia de vida, pero tiene como centro o como eje la historia con la anorexia. Y por último tenemos, en realidad no por último, perdón, me falta uno más, pero como quería hacer un puente lo dejé para el final. Por anteúltimo tenemos Sopor de Chris Kraus, un libro que fue un regalo de una compañera de trabajo junto con otro libro que todavía no leí, y en particular era un libro que yo ya tenía ganas de leer y que la verdad recomiendo muchísimo. Es muy agudo, muy divertido, tiene como un análisis de personajes muy interesante, están muy bien construidos. Lo recomiendo muchísimo, sobre todo si te gusta el road trip y sobre todo también si te gusta la literatura contemporánea, porque habla mucho también de actualidad en general. Y por último, ahora sí, ahora lo digo bien, tenemos un libro que lo estaba dejando para el final en esta lista porque quiero hacer un enganche. El libro es En la puerta de al lado de Andy Fitzpatrick, que también es el primer libro que leí en el año 2022. El primer libro que leí en el año 2022 se llevó un 10. Es un libro romántico. Ahora mismo, de hecho, el libro que estoy leyendo actualmente es el segundo de esta trilogía, que igualmente se puede leer de forma independiente, así que no es que... O sea, los personajes del primero aparecen en el segundo, según tengo entendido, pero no tienen una continuidad narrativa. Y quiero decirles, lamentablemente, digamos, quiero darles la noticia de que haciendo investigaciones para traerles un par de datos a este video, me enteré que la autora había muerto en abril de 2022, así que nada, bastante triste, se los comparto también. Ahora mismo estoy leyendo el segundo, como les contaba, y el último libro, en contraposición a lo que les acabo de contar, el último libro que leí en el año 2022 es Retrato de una piel desnuda de Marta Santés, una autora española. Como saben, es un libro con representación de un varón trans. Ya tienen la reseña en el blog, lo acabo de terminar de leer, de hecho creo que ayer o anteayer lo terminé de leer. En contraposición también a mi primera lectura, o sea, En la puerta de al lado, este libro se llevó un 2 como puntuación. Igualmente vayan a leer la reseña, no hagan trampa, pero se llevó un 2. Así que como ven, empecé el año con un librazo y lo terminé con un libro bastante mediocre, o que dio bastante que desear, aunque me hace falta la aclaración en cuanto a representación de varón trans. Está muy bien y bancamos que haya existido. Seguimos con una categoría que a mí me gusta mucho, me interesa, me divierte hacerla, porque está un poco relacionada con uno de mis objetivos, aunque no nos vamos a meter con eso porque quiero hacer como la segunda parte del video específicamente sobre eso. No se preocupen, no van a ser 2 videos, pero sí como el segundo bloque. El mejor comienzo, o sea, mejor comienzo de saga, biología, trilogía o lo que sea. En este caso, comparte la categoría el libro con mayor sorpresa. Ya vengo que se los traigo. El mejor comienzo de 2022, y en este caso también la mayor sorpresa, fue Ciudades de Humo de Joana Marcus. Tengo que decirlo, la verdad es que este libro, este primer libro sobre todo, me sorprendió muchísimo. O sea, realmente lo agarré pensando que iba a ser un libro juvenil, sin más, interesante pero copado nada más. Y además hasta la trama me sorprendió porque yo pensé que iba a ser posta un libro mucho más realista de lo que fue al final. Y tengo que decir que me sorprendió muchísimo, quedé encantado, le puse un 9 de puntuación, o sea, bastante alto. La verdad que me gustó muchísimo la trama, me gustó muchísimo lo que planteaba, me gustó muchísimo cómo también. Lo recomiendo un montón, sobre todo el primer libro, más que los otros dos, aunque bueno, yo leí toda la trilogía, de hecho el tercero es el que les mostré, que era el libro más largo que leí este año, pero la verdad que sí, mayor sorpresa y también mejor comienzo de trilogía, porque entre las que empecé, definitivamente se lleva el premio. Seguimos
con un dato que tengo ganas de compartirles, que a mí personalmente me pone muy contento y que también un poco está relacionado con uno de los logros o una de las metas que tenía para este año. Sorprendentemente, el tema de editoriales es bastante diverso. Tengo bastantes editoriales distintas. Me asusté. Tengo bastantes editoriales distintas este año y solo se repiten en general cuando tienen que ver con sagas o trilogías. Por ejemplo, con el tema de la trilogía Fuego se repite porque, bueno, son los 3 editados por la misma editorial, y lo mismo con la otra saga que terminé, que es la de Saga Inmortales, que son todos la misma editorial también, pero en el resto, la verdad, bastante separado, bastante distinto, y estoy muy contento al respecto. Tengo un dato también que es bastante subjetivo, obviamente igual es mi top, así que puedo hacer todo lo subjetivo que quiera, pero el libro más lindo, porque que la edición sea la más linda. Y esto estuve muy en duda, porque en realidad yo soy para todo soy team tapa blanda. Me gustan mucho más los libros en tapa blanda. Pero el único libro que leí en tapa dura en este año, o sea, hay un solo libro que leí en tapa dura y me conquistó mucho su edición. Se trata del Lado Negro de Suecia, y digo que es también el más lindo no solo por la portada y por lo cuidada de la edición, sino porque por dentro también la edición es muy cuidada, y no tanto en el sentido estético, sino porque se toman el tiempo de presentarte a los autores, de presentarte sus historias, de contarte un poco cuál es su trayectoria como autores, y la verdad que eso me gustó muchísimo. Pero bueno, además estéticamente está muy bonito, como les digo, es tapa dura. Pero sí, yo no soy muy fan de las tapas duras en general, así que es muy sorprendente que este libro esté siendo el más lindo de mi año. Y las siguientes categorías me gustan mucho, son creo que las últimas 2 categorías, si estoy bien, son 2 y son bastante como locas. Libro que hace más estaba pendiente en mi biblioteca, y por otro lado, libro publicado hace más tiempo, que podrían ser el mismo, pero no. Ahora les voy a contar la particularidad. El libro que leí en 2022 y que estaba pendiente hace más tiempo en mi biblioteca es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que yo cuando me di cuenta de que era justamente el libro que hace más tiempo que está, dije, bueno, probablemente también sea el más viejo, pero no. El baile de Irene Nemirovsky fue publicado antes, fue publicado en 1929, y este fue publicado originalmente en 1953. Así que tenemos un ganador del libro más viejo y un ganador del libro más viejo en otro sentido. Y por último, un dato así que quiero comentarles respecto a mi resumen de lecturas es que leí la nacionalidad de los autores. La que más se repite es Argentina, o sea, la mayor parte de los autores que leí en mi año son argentines. Luego tenemos en segundo puesto Estados Unidos, no me gusta tanto, no me hace tan feliz, pero bueno. Luego tenemos 3 de España, 2 de México, y el resto de Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, Italia, Marruecos, Suecia y Ucrania. En el caso de Corea del Sur y de Suecia leí a varios autores, pero estaban en una antología, así que no lo conté como que eran cada uno por separado, porque la realidad es que del resto decidí comprar específicamente un libro de cada uno, y en este caso fue que estaban en la antología, no los conocía ni les conocía de antes, o sí, capaz, pero no me compré un libro específicamente de ellos, así que los conté como uno. Bien, y el único continente que me faltó hacerle presencia fue Oceanía. Tengo autores de América, tengo autores de Europa, encima de Europa occidental y oriental respectivamente. Tengo autores de África, uno solo, sí que por supuesto es bienvenida más representación. Y tengo una antología de cuentos que leí, que es de Corea del Sur, así que también tengo Asia, pero me faltó Oceanía. Bien, ahora sí pasemos a la parte, en realidad un último dato. Tengo, en mi lista leí 13 hombres y 19 mujeres en este año. Nada, dato de color, porque también no sé si hizo la diferencia, pero lo hice en el análisis. Y por último, sí, ya pasemos a los propósitos, que los tengo escritos del otro lado. Cumplí los propósitos que me puse en 2022, vamos a averiguarlo aquí. Los propósitos que tuve... Los propósitos que tuve en 2022 fueron bajar mi lista de libros por leer autores latinoamericanos, leer muchos autores argentinos, terminar alguna saga o trilogía, biología, no aumentar la cantidad de libros por leer a la que tenía en ese momento, leer autores de países que no hubiera leído y leer alguna biografía o libro de no ficción. Bien, vamos a empezar con bajar mi lista de libros por leer y no aumentar la cantidad de libros por leer. Yo creo que se cumplieron, pero es un poco inchequeable, porque en realidad no sé cuántos eran mis libros no leídos en ese momento, en el momento que escribí mis metas, pero yo creo que sí, por 2 motivos principalmente. Primero que nada, porque siento que no compré más libros que el año pasado, o sea, me parece que eso se mantuvo bastante equilibrado entre regalos y esas cosas. Y por último, el segundo motivo es porque leí más libros que el año pasado. Entonces, como leí más libros y no siento que haya comprado específicamente más, me parece que sí bajé en ese sentido los libros por leer. Y además me pasó también que como leí más, leí varios que ya estaban pendientes, pero también leí algunos que fui comprando. Entonces me parece que como mínimo se mantuvo, o sea, no lo aumenté. Pero bueno, eso lo dejo a su criterio, no sé. A mí me
parece que sí, que lo cumplí, yo lo doy por cumplido, pero no estoy 100% seguro. Bien, el segundo, leer autores latinoamericanos y leer muchos autores argentinos, que era el tercer propósito de 2022 de lectura. Como bien les dije, leí, es el país del que más libros leí, Argentina. Leí 9 autores distintos de Argentina, así que para mí se cumple ampliamente. Y respecto a leer autores latinoamericanos, se cumple, aunque me encantaría que se hubiera cumplido más. Sí, leí autores argentinos y leí de México, pero me falta más incursión, me falta incorporar más. Así que yo esto me lo doy por cumplido más o menos, porque además, aunque en esto, porque también estoy siendo un poco bondadoso conmigo mismo, porque sí que lo que fueron mis compras fueron muy orientadas a cumplir este logro. El tema es que después no terminé leyéndolos o leyendo la mayoría de los libros que compré con este logro o con esta meta en la cabeza. Pero tengo autores chilenos por leer, creo que también tengo una autora o un autor colombiano, así que tengo algunos que otros, alguna que otra compra que ya hice como pensando en esta meta, y espero que el año que viene sí esto suba mucho más, porque me encanta la meta que me puse. Estoy muy contento. Después, ¿terminar alguna saga o trilogía de biología? Sí, sorprendentemente, aunque esto no sea algo para nada común, terminé dos. Terminé la trilogía de Humo, de Joana Marcus, y estos eran los últimos libros que había traído para mostrarles. Terminé la trilogía Inmortales porque leí sus últimas 3 entregas, que son Tentación, Desafío y Destino. Así que terminé 2 sagas. O sea, estoy muy sorprendido al respecto. La verdad, una felicitación para mí, porque nunca las termino. Siempre empiezo y nunca termino. Bueno, y además si leí en este año, claro, estas las empecé y las... No, mentira. La de Ciudades de Humo, o Ciudades de Fuego, Trilogía de Fuego, de Joana Marcus, la empecé y la terminé este año. La de Inmortales, la empecé creo que el año pasado, que en realidad la había empezado hace un montón de tiempo y le hice segundas reseñas a varios libros, pero la empecé de nuevo, digamos, en 2021, y la terminé en 2022, y después tenemos la trilogía, claro, de Nacidas, de Florencia Bonelli, que la empecé creo que en 2020, el segundo libro lo leí en 2021 y el tercero en 2022, así que se cuenta también cómo terminar, pero me gustó nada, no me gustó nada, así que no merece estar incluido en ese top. Y después, leer autores de países que no hubiera leído. Sí, lo cumplí. Leí autores de Corea del Sur, en esta antología de cuentos, de Marruecos, con el libro que también es el tercer y último libro de los 3 que les dije que tenían menos de 100 páginas, y de Ucrania, con El baile, de Irene Nemirovsky, que es una autora ucraniana, aunque vivió la mayor parte de su vida en Francia, pero bueno, yo lo voy a contar como que es ucraniana. Aún así, lo habría cumplido con Corea del Sur y Marruecos. Y el que no cumplí, pero para nada no tengo ni con qué tirar, es leer alguna biografía o libro de no ficción. Porque en realidad, o sea, sí tengo de dónde escarbar. Empecé a leer, no sé si se acuerdan, el libro de la educación en Tierra del Fuego, que era una tesis, básicamente, de cómo, o sea, las complicaciones que tiene la educación en la provincia de Tierra del Fuego, las diferencias que tuvo cuando fue territorio nacional también, y sus particularidades, pero la realidad es que, les estoy siendo 100% sincero, no sé dónde quedó ese libro. O sea, me parece que lo perdí en la mudanza, o no sé qué onda, pero no lo encontré nunca más, entonces no lo pude terminar, así que quedó a la mitad. Sí, empecé a leerlo, pero no lo leí, y además ese era el único, así que me parece que este lo doy por cumplido hasta ahí. Así que, en resumen, fue un gran año para cumplir mis metas. Me parece que las tuve bastante presentes en mi cabeza durante todo el año, así que en eso estoy contento. Pero sí hubo algunos ajustes que hacer, así que bueno, ya veré cuáles vuelvo a poner en 2023 y con cuáles me quedo y cuáles son novedosos. En fin, nada, ese es mi año de lecturas, ese es el resumen de mi 2022 en libros. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Cuéntenme todo sobre sus lecturas, cuéntenme qué están leyendo ahora, si creen que van a llegar a leer algún que otro libro, cuántos libros leyeron, o sea, antes de que termine el año, cuántos libros leyeron en lo que va del año, cuál fue su libro favorito, cuál fue su peor libro, si se habían puesto alguna meta, si la cumplieron, cuáles son sus metas para 2023. Cuéntenme todo, que yo lo leo. Y bueno, nos vemos en próximos videos. ¡Chau, chis!